Buenas noches a los seguidores de la página de Dejando Huella. Estamos aquí nuevamente en un programa trayendo noticias positivas y historias de éxito que tenemos los hondureños. Nos encontramos aquí en el restaurante House of Wiz, donde usted puede comer unas alitas deliciosas, sweet pain, buffalo, bueno, en fin, puede venir cuando usted quiera, puede venir desde el martes a sábado y está abierto a partir de las 12 del mediodía. Entonces, si puede venir en la hora del almuerzo, pues le puedan atender con un buen ambiente y con lo importante, con una comida sabrosa. Tenemos aquí en nuestro programa como invitado al señor Mauricio Valladares y al señor Máximo Micheli, que es una persona italiana que se encuentra en nuestro país. Buenas noches, Mauricio y Máximo, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Cristian, gracias por la participación en tu programa y agradecido de estar aquí contigo. Muchas gracias por aceptar la invitación y empezamos ya con la entrevista. Cuéntanos un poco, Mauricio, de dónde vienes, naciste aquí en Tegucigalpa o naciste fuera de Tegucigalpa. Cuéntanos un poco de tu vida. Bueno, yo soy oriundo de Tegucigalpa, capitalino 100%, hondureño. Nací aquí, vivo en la colonia Claro Medio. Soy abogado de profesión y tengo una especialidad en derechos humanos. ¿Y esta especialidad de derechos humanos a dónde la sacaste? Es una oportunidad que se me brindó y que viajé a Sudamérica, específicamente a Argentina, a sacar. ¿Y en qué tiempo te fuiste a estudiar a Sudamérica? Bueno, fue reciente, reciente en el año 2013. Yo aplico para una oportunidad que pude identificar. Realmente en el país la oferta académica no es muy variada y muy amplia, específicamente en esa temática, y pude acceder a la misma y en 2013-2014 estuve un año aproximadamente en ese país. Es importante, es una excelente oportunidad que tuviste para poder especializarte, y lo importante de que todo ese conocimiento que pudiste adquirir allá afuera en el exterior, pues no te quedaste allá, porque muchas veces tenemos muchos compatriotas que se van del país y se quedan, y lastimosamente esa material humano, ese conocimiento lo aprovecha otro país, y tal vez en Honduras necesitamos de personas como de tu capacidad para poder salir adelante en nuestro país. Bueno, yo creo que es una deuda individual de toda persona que tiene la oportunidad de acceder a la educación, que es en este país, nuestro país, el contexto en que vivimos, es hasta un privilegio tener que retribuirle eso a la sociedad. O sea, el conocimiento que nosotros adquirimos tenemos que ponerlo en práctica en beneficio de nuestra sociedad. Entonces, en ese sentido, la oportunidad que se me brindó y que he adquirido, para mí es un reto y una obligación, una responsabilidad, poderlo retribuirlo a la sociedad de la manera en la cual yo pueda, en función de lo que yo realice, darle retornarlo a la sociedad, al pueblo, al país. Es importante, y me alegro de que estés aquí en nuestro país y tenés un cargo muy importante en el cual estás ayudando a diferentes personas con diferentes problemas o discapacidades, y que más adelante vamos a poder ahondar más sobre lo que estás haciendo y cómo estás ejerciendo tu profesión. Cuéntenos un poco, Máximo, por el acento y todo, sabemos que es italiano. Cuéntenos un poco de su vida, si creció toda su vida en Italia. Cuéntenos un poco. Sí, actualmente soy italiano de la región de Toscana. Hace 15 años estaba trabajando en la Universidad de Siena, en el Departamento de Estudios sobre América Latina. Yo era investigador y llegué a Honduras como asesor de una organización que tenía un proyecto en la costa norte con comunidades garífunas. Esa fue mi primera experiencia en Honduras y mi primera experiencia también con el mundo de la cooperación internacional.
cuando poco tiempo después salí de la universidad, recibí de nuevo una oferta de un organismo de cooperación internacional y regresé a Honduras, ya no como investigador, pero ya como responsable de proyectos. Y de ahí he tenido varias experiencias de trabajo en Honduras. Bueno, de hecho, aquí me casé, aquí tuve 2 hijas, hemos estado viajando en otros países y recién regresé a Honduras para coordinar un proyecto de cooperación. Y se casó con una hondureña. Sí. Ah, okay. Y se enamoró totalmente de la belleza de las mujeres que tenemos en nuestro país. Así es, exactamente. Un hondureño más. ¿Cómo? Un hondureño más. No, de hecho yo me siento muy a gusto en Honduras, podría decir que así, es mi segundo país, ¿no? Y lo conozco creo que bastante bien y me siento bien. Qué importante, y me alegro mucho de que sé que así como usted hay muchos extranjeros de que han optado o han adquirido a Honduras como su segundo país, su segunda patria. Es algo que tenemos que valorar mucho los hondureños, de que a pesar de los diferentes problemas económicos de ciudad que tenemos en nuestro país, hay cosas muy buenas, hay cosas muy positivas que tenemos que resaltar en nuestro país, como antes de empezar la entrevista hablábamos con Máximo que la comida hondureña que le encanta, los frijoles, la variedad, entonces algo que el anafe, que es algo que tenemos que sentirnos orgullosos, porque nos damos a conocer no solamente por las noticias malas, sino que también por nuestra gastronomía, que es algo exquisito, pues. Ya para iniciar ya con el fondo de la entrevista, cuéntenos, Mauricio, tú eres el coordinador de instituciones y asociaciones de rehabilitación de Honduras. Sí, bueno, director ejecutivo de la Coordinadora de Instituciones y Asociaciones de Rehabilitación de Honduras. Es una ONG que tiene aproximadamente, está constituida desde el año 1996, legalmente en el país, que trata la temática de discapacidad. Dentro de su estructura cuenta con 41 organizaciones e instituciones afiliadas a nivel nacional. Todas estas organizaciones trabajan también la temática de discapacidad. ¿En qué aspecto? Atención directa a la persona, rehabilitación, diagnóstico, un seguimiento y todo el apoyo y colaboración que requiere la persona con discapacidad para tener un desarrollo de vida integral y una calidad de vida por ende, ¿no? Que es el resultado que se busca. La Coordinadora de Instituciones forma parte del sector de organizaciones de sociedad civil de discapacidad. Entonces mi función principal dentro de la organización es a nivel de dirección, y en el cual ejecutamos una serie de actividades y labores que van en pro de buscar el beneficio de las personas con discapacidad. Y cuéntenos, ¿hace cuánto surge esta coordinación? Bueno, surge específicamente por esa necesidad que ya existía. Por ejemplo, organizaciones como Juana Leclerc, como la Fundación Hondureña de Rehabilitación del Limitado, Rehabilitación Integral del Limitado, y otra serie de organizaciones en la cual se ponen de acuerdo y ven la necesidad de tener una organización de segundo nivel, una organización que las sombríe, que las integre y que tenga mucho mayor fuerza al momento de incidir en la sociedad, ante el gobierno, al momento de presentar propuestas para la cooperación internacional y así adquirir recursos y tener un espectro un poco más amplio de ayuda hacia las personas con discapacidad. Entonces viene trabajando desde el año 96, tiene su personería jurídica realmente reconocida por el Estado en el 2001, y a partir de ahí empieza a realizar todo un trabajo, que ya le había mencionado, ¿verdad? Sobre 3 ejes específicos. Uno, que es la atención directa a la persona que tiene algún tipo de discapacidad, rehabilitación, orientación pedagógica, psicológica, inclusión social de la persona, pero ya con un enfoque de derechos humanos. Aparte de eso, y como otro eje estratégico, el fortalecimiento mismo de estas organizaciones, puesto que al tener mayor participación o al existir mayor organizaciones que trabajan esta temática,
hay una mayor oportunidad de estas personas para tener esta atención especializada, que en el país el gobierno no la realiza por muchas limitaciones que tiene, ¿no? Y la parte también de incidencia, o sea, tener la capacidad institucional de generar propuestas, no solamente al gobierno, sino que a la comunidad internacional, a la misma sociedad civil, de generar esos recursos que vengan en beneficio de las personas. Okay. Entonces, antes, bueno, he tenido varios años con Alecler y otras organizaciones que han dedicado su trabajo a la recuperación o a la, sí, a la recuperación, a la inclusión social, también en lo laboral, a las personas que tienen discapacidad. Entonces ya la coordinadora de instituciones y asociaciones de rehabilitación de Honduras quieren como juntar o mejor dicho, como a coordinar todas estas instituciones. Correcto, porque funciona más que todo como ese elemento de no realizar acciones de manera aislada. O sea, si tenemos un equipo y ese equipo está realizando diversas acciones de manera aislada, de manera individual, pueden haber varios resultados. La coordinadora lo que hace es aglutinar todas estas organizaciones en función de buscar un beneficio mucho mayor. Porque de repente el gobierno, la corporación o la misma sociedad puede ayudar a una institución de manera individual, pero ya a través de una coordinación mucho más amplia puede venir ayuda un poco mayor. Los retos son todavía importantes en materia de poder gestionar recursos de ayuda a las organizaciones, pero la coordinadora trabaja en eso. Dentro del sector de sociedad civil, de personas con discapacidad, la coordinadora es una de las 3 plataformas que existen. Las otras están conformadas por la Federación de Organismos de Personas con Discapacidad, que vienen realizando un trabajo similar al nuestro, y la Federación de Padres de Personas con Discapacidad. Estas 3 plataformas conforman este sector, y las 3 tienen un trabajo orientado sobre todo fundamentado en la temática de derechos humanos. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos la discapacidad no desde el punto de vista médico, que históricamente se ha concebido. Una persona con discapacidad tiene esa condición por una enfermedad. Ya a nivel de derechos humanos, a nivel de la normativa internacional, que es la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, le otorga a las personas con discapacidad no esa enfermedad, sino que es una condición que por medio de una deficiencia que adquiere la persona le genera una condición que le imposibilita su accesibilidad al entorno que le rodea. Por ejemplo, en la conceptualización clínica se determina a la persona con discapacidad como alguien enfermo, como una persona que se le tiene que rehabilitar y después integrarlo. La concepción de derechos humanos se ve a la persona como una condición que no necesita ser rehabilitada, sino que se le tiene que mejorar el entorno. Por ejemplo, en cuestiones de accesibilidad de infraestructura, ¿cómo se le puede acondicionar a una persona usuaria de silla de ruedas el acceso a cualquier lugar, a cualquier institución? Una persona ciega, ¿cómo se le puede adecuar todo su entorno físico para que se le facilite ese desarrollo y esa interacción con el resto de la sociedad? Una persona que tiene discapacidad sensorial a nivel auditivo, a través de la lengua de señas se le mejora su entorno para poder acceder a sinnúmero de aspectos y situaciones que le imposibilitan tener esa interacción con la sociedad. Entonces, el enfoque de derechos humanos viene más que todo a generar, a promover y a proteger el derecho de la persona con discapacidad en igualdad de condiciones a la persona sin discapacidad. Quería consultar, ¿a qué personas se le menciona o no se menciona, o son, a qué personas son que tienen discapacidad?
son mencionaste, personas que también no pueden, el buen funcionamiento de sus piernas, auditivo, personas que no pueden ver. ¿Qué otras personas abarca este término de personas con discapacidad? Ese es un tema muy importante porque es imperativo que la sociedad conozca los tipos de discapacidad que existen, que son 4. En primer lugar, la discapacidad física, que es la más visible, la más perceptible. Una persona sin algún miembro superior o inferior de su cuerpo, personas que podemos ver que son usuarios de silla de ruedas. Esa es la discapacidad física, que tienen alguna imposibilidad motriz, o sea, al momento de movilizarse. Esa es la primera. La discapacidad sensorial, que ya es a nivel de personas con ceguera, personas con discapacidad auditiva, personas que no tienen la facilidad o tienen la imposibilidad de poder comunicarse. Esa es la sensorial. La discapacidad mental o intelectual, que ya viene a ser la persona con un síndrome de Down, una persona que tiene parálisis cerebral, una persona que de repente tiene un síndrome de autismo. Entonces esa persona está dentro de la discapacidad intelectual o mental. Y por último, que es la discapacidad psicosocial, que es una discapacidad no tratada en el país, o por lo menos muy poco conocida, que sí hay muchos avances ya en países mucho más desarrollados, que ya trata a la persona a nivel, tiene una discapacidad a nivel psiquiátrico, psíquico, pero que en nuestro país no hay mucho conocimiento sobre esa temática. Se maneja mucho más las 3 anteriores: la física, la intelectual y la sensorial. Yo tenía entendido, o tal vez por desconocer, que las personas que tenían o padecían del síndrome de Down eran personas con discapacidades especiales. Ya ese término ya no se utiliza, sino que se utilizan personas con discapacidad. Correcto. Eso es porque ha venido, en la temática de derechos humanos ha venido evolucionando toda la conceptualización. Bueno, en la década entre los 80s y 90s se mencionaba incluso a partir de las Naciones Unidas terminologías como limitados, como imposibilitados a las personas con discapacidad. A medida que surge la convención que protege a las personas, los derechos de las personas con discapacidad, ya se le otorga ese término, personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque a manera de evitar la exclusión, al hacer uso de términos que son considerados peyorativos, que son correctos en cuestión gramatical y conceptual, pero que son peyorativos al momento de referirte a una persona con discapacidad. Por ejemplo, al momento de decir enfermitos, que son especiales, eso ya limita realmente al darle ese calificativo a una persona, ya lo está excluyendo y lo está encasillando en un grupo. Pero la persona con discapacidad en sí no tiene una limitante, es una condición que incluso de acuerdo a la evolución de los derechos humanos, incluso apunta a cambiar ese concepto de persona con discapacidad a persona con diversidad funcional. Y te lo explico en este sentido. Se toma esa terminología a futuro en el aspecto de que todos somos propensos a tener una discapacidad. Y ese es un punto que es muy importante tocarlo. La discapacidad no es exclusiva de una persona o de un grupo específico de la sociedad o de un ser humano que de repente la madre no tuvo el cuidado adecuado en su etapa prenatal y tuvo un nacimiento con complicaciones y por ende resultó una discapacidad. La diversidad funcional explica que, por ejemplo, el uso que haces de unos lentes es por una deficiencia que tienes en la vista, que si no la tiendes a tratar de la manera adecuada, se te puede ir complicando, se te puede ir avanzando.
Entonces, esa diversidad funcional que todos tenemos, en cualquier momento puede aparecer. Entonces, quita a un futuro, por supuesto, lo que es persona con discapacidad a persona con diversidad funcional. Porque sin los lentes, de repente, ya tienes una discapacidad, ya no puedes leer bien. Entonces, el lente te da, los lentes, la graduación que tiene el lente te da la posibilidad de acceder a tu entorno. Correcto. Y, por ejemplo, lo que les decía anteriormente, que no es exclusivo de una persona en el aspecto de que por un accidente, por algún tipo de resultado que te dé, que consumiste algún alimento y te produce una deficiencia, puedes adquirir una discapacidad. Entonces, en ese sentido, no hay como una salvedad del individuo como tal en la sociedad de que pueda ser o excluirse de tener a un futuro una discapacidad. Interesante, porque había escuchado eso, sí, cierto, y por eso mi esposa estuvo está todavía muy cuidadosa con el embarazo, porque está embarazada, tiene, como no se dice, tiene 8 meses de embarazo. Felicidades. Gracias. Entonces ella ha estado muy pendiente de comer sanamente, de también no hacer una fuerza, o de descansar bien, de no manejar. Cuando yo manejo me regaña, pues si hay algún bache, no, tantas cosas. Entonces, como lo que decís, que el bebé puede nacer por algo que sucedió durante el embarazo, con una discapacidad. Y qué interesante también de poder, como eso que ampliaste, de que toda persona puede padecer de una discapacidad. Es propensa. Exactamente. No es exclusivo. No es exclusivo, exactamente. Por ejemplo, no es exclusivo una discapacidad de una persona que nace con de repente síndrome de Down, no es exclusivo de esa persona. Las personas pueden adquirir la discapacidad al momento de nacer o en la etapa de su desarrollo de la vida. Por ejemplo, un accidente puede resultar de que por medio de lo que suceda haya una paraplegia o una cuadriplegia y entra a una condición de discapacidad. Lo que, por ejemplo, también el aspecto que en los últimos años se ha venido, podríamos decir, teniendo mayor incidencia, que es el síndrome de, me escapa ahora el nombre, pero que gradualmente empieza a perder la capacidad motriz, y que por eso se hicieron campañas, por ejemplo, en las que se vertía agua fría sobre las personas y que iban orientadas a apoyar esas causas, a buscarle una cura, que es una enfermedad, pero que la enfermedad produce una deficiencia, y la deficiencia, por ende, otorga la condición de discapacidad. Entonces, ya con la condición de discapacidad, tú tienes que mejorar tu entorno no solamente físico, sino que para un sinnúmero de situaciones. Y algo que tocando el tema que mencionaste, hace poco, que en paz descanse, que nosotros tuvimos la oportunidad de apoyar de diferentes formas al exfutbolista que fue de Olimpia, de Vida, de España, de Victoria, de la selección nacional, de Quique Centeno Renau, que tenía una discapacidad, porque si no mal recuerdo, la enfermedad que tenía el jugador era que no podía mover el brazo. Posibilitaba su capacidad motora de poder tener autonomía. Entonces, la discapacidad lo que hace es que te limita tu autonomía. Como individuo, a nivel sensorial y biológico, tenemos la capacidad de movernos, de realizar cualquier actividad, cualquier acción, pero a partir de una enfermedad te produce una discapacidad. O sea, la deficiencia te produce la condición de discapacidad. Y entonces, por ejemplo, en este caso de Enrique Renau, su enfermedad gradualmente le fue avanzando y le produjo la discapacidad motriz, de poder él, de manera autónoma, realizar las funciones que cualquier ser humano hace. Ya hablo un poco también en nuestro país. ¿Cómo está la situación actual de la persona que tiene alguna discapacidad? Bueno, en un principio, sobre los datos de la cantidad de personas
que en el país aproximadamente cuentan con poseen una discapacidad, partiendo de ese punto hay una limitante. ¿Por qué? Porque para tener un panorama un poco amplio, nosotros tenemos que tener datos. Lastimosamente el país tiene la limitación de que el gobierno no posee datos reales sobre cuántas personas poseen una discapacidad. El último dato real que se tiene se realizó en el año 2002 por medio de la encuesta que realizó el INE, Instituto Nacional de Estadística, en la cual ellos integraron un módulo para determinar qué cantidad de personas tenían discapacidad. Esto fue en el año 2002, un poco más de 10 años, de 13 años estamos hablando. Y en ese momento arroja el dato de un poco más de 172.000 personas con discapacidad en el país. Ahora bien, del 2002 a la fecha no hay datos reales, más que todo datos que manejamos este tipo de organizaciones por las personas que nosotros atendemos, datos que de repente maneja instituciones del Estado como el Seguro Social, la Secretaría de Educación y otro sinnúmero de instituciones, pero son datos que de repente hacen duplicidad con los mismos datos que nosotros tenemos. Ahora bien, a nivel internacional, la Organización Mundial de la Salud ha determinado que la población mundial es de aproximadamente un 15% de personas con discapacidad en el mundo. Si aplicamos esa cantidad a nuestro país, estamos hablando de que tendríamos un poco más de 1.200.000 personas con discapacidad en nuestro país. Que sería casi como el 15% de la población, porque si somos casi 8 millones, sería como el 12-13%, o más, porque es bastante. Es bastante, si lo tomamos así, o sea, es una cantidad considerable de personas con discapacidad. Y que también no se toman, como mencionaste anteriormente, no solamente se toma discapacidad, que muchas veces se ha cometido el error, aquí hay personas que tienen una enfermedad, tiene el síndrome de Down o otro tipo de discapacidad. Porque tiene esa concepción médica. O sea, generalmente se tiende a tener a la discapacidad únicamente a la persona que tiene una deficiencia física. Sí. Una persona con discapacidad usa bastón, no tiene una pierna o no tiene un brazo, no puede ser, es usuario de silla de ruedas, es una persona ciega, ¿verdad? Una persona que no escucha. Generalmente se ha encasillado la discapacidad en ese sector, pero ya las personas con discapacidad intelectual también entran dentro de ese grupo y que no es muy conocido. Por eso que nuestra labor va orientada a eso, educar, sensibilizar a la población sobre ese respeto, sobre esa identificación de las personas. Las personas en sí, no excluirlas, sino que incluirlas, porque al final de cuentas tienen la misma condición nuestra. Que el entorno se les es complicado es una cosa, pero que tienen la misma capacidad y por ende tienen que tener las mismas oportunidades, desde luego que lo deben de tener. Y ya en el aspecto legal, ¿cómo ha avanzado nuestro país? Porque si te fijas muchas veces, hay una página que se llama El Pendejo del Día. Sí, Que se llama, supuestamente la página. Es muy buena. Que se encuentra en las redes sociales, pero en Facebook, donde yo le he visto, de que muchas veces toma fotos de una persona que se estaciona en un estacionamiento especial para una persona que tiene alguna discapacidad o una persona que está embarazada. Correcto. Entonces, no hay como, en ese sentido, no hay como eso respecto. En otras empresas o negocios no hay un acceso para aquella persona que anda en silla de ruedas y que tenga gradas. Entonces, ya se debería de tener que todos los negocios, universidades, en fin, oficinas, una rampa para que aquella persona que anda en silla de ruedas suba por esa rampa, porque prácticamente la están marginando. Entonces, no, yo no puedo ir a ese lugar porque no puedo entrar. Entonces, ya en el contexto legal, ¿cómo está Honduras para esa protección
y ese respeto, porque lastimosamente, bueno, a mí me ha pasado ya, la gente no le tomaba mucha importancia, pero ahora con mi esposa buscamos un parqueo, está lleno, o también viene una persona que viene y esta persona, ¿qué discapacidad tiene? Si está completo, pues. Exactamente. Y es parte de, vamos a decirlo así, de la falta de sensibilidad de la población. Ahora, en la parte normativa, la parte legal, que vivimos en un estado, en un país de leyes que se deben de respetar, ese sector de personas cuenta con su reglamentación, con su normativa. No solamente Honduras es suscriptor y a su vez ha ratificado los convenios internacionales, en este caso el convenio internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad y su protocolo facultativo. Una vez que lo ratifica, lo integra a su legislación nacional y es ley y se tiene que cumplir. De igual manera, se cuenta con una ley especial para las personas, que es la Ley de Equidad y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad. Y se cuenta también con una política pública. O sea, la persona con discapacidad, si vamos a hablar en materia legal, no está desprotegida en el país. En ese aspecto sí ha habido un avance, ha habido un resultado positivo, en el aspecto de que hay leyes normativas que protegen a la persona, a este sector en específico. Ahora, que estas leyes se cumplan, que la política pública se operativice, es otro tema, es otro asunto, que también viene a ser como el resto de las leyes y normativas que hay en el país. Lo que mencionabas hace poco, dentro de la ley existe un artículo específico que ya le obliga a la empresa privada, a las instituciones del Estado, al gobierno, a contratar a personas con discapacidad, de manera que lo integren laboralmente. Y ahí tiene un porcentaje, Correcto, por ejemplo, de una empresa que cuente con de 0 a 49 empleados, una persona con discapacidad, de 49 empleados a 74, 2 personas con discapacidad, de 74 en adelante, y va subiendo gradualmente. Entonces, está la ley. Igual esta ley tiene sus beneficios, descuentos, la misma ley obliga a los establecimientos a ceder espacios para las personas con discapacidad para mejorarles ese entorno. Pero, como te decía anteriormente, con lo que hablabas, te ha pasado que vas y nunca está no se respeta. Entonces, la labor que hacemos sobre todo es el aspecto fuerte de educar a la población, sensibilizarla sobre todo, ¿no? Es lo más difícil, poder cambiar esa configuración a las personas de cómo realmente deben de manejarse y respetar a las personas con discapacidad. ¿Cuáles son los retos que tienen ustedes como coordinación? Bueno, mayor inclusión. Nosotros apuntamos sobre todo a que se abran más espacios. Hay espacios que se han abierto, ya tenemos unos resultados, pero sobre todo el reto es incluir a la persona en todos estos aspectos, en el aspecto educativo, o sea, que las mallas curriculares, que los pensums académicos integren la accesibilidad a las personas. Por ejemplo, una persona ciega pueda acceder a una escuela, a una universidad y haya un profesor con conocimiento capacitado para brindarle la educación. De igual manera, en materia laboral, las empresas puedan abrir espacios para las personas con discapacidad. La persona con discapacidad tiene una característica, y eso está comprobado. Hay muchas empresas que los emplean, que los integran a su planilla, porque son personas muy responsables. Está comprobado que una persona con discapacidad bien capacitada para hacer su labor lo hace de la mejor manera que una persona sin discapacidad. Entonces son esos espacios que nosotros buscamos y los retos que se tienen: participación política de la persona, integración plena, acceso a la salud, que es muy difícil en el país ya a nivel general, no digamos para una persona con discapacidad, es mucho más complicado. Acceso a la justicia, porque lastimosamente en materia de leyes una persona con discapacidad
está calificado como incapaz. O sea, que no tiene la capacidad de asumir una responsabilidad legal. Y a veces hay personas que tal vez se esfuerzan hasta el doble, el triple. Correcto. Entonces, de ahí ya la ley limita, excluye y eso trae como resultado toda una vulneración de derechos y por ende las personas con discapacidad generalmente en el país viven en situación de pobreza. El gobierno, ¿qué tipo de respuesta está dando? ¿Qué tipo de apoyo o programa, mejor dicho? Porque no solamente es dar dinero, sino es de crear programas, dar seguimiento, que tengan presupuesto para poder estas personas puedan salir adelante. Bueno, el gobierno históricamente, no tengo exactamente la fecha en la cual el gobierno por medio de un decreto pasa una parte del presupuesto a este tipo de organizaciones y se les colabora para darle toda la atención a las personas con discapacidad. Pero es un porcentaje mínimo. Sí. La mayor parte la asumen este tipo de organizaciones a nivel de iniciativas propias, con la cooperación internacional, con organizaciones de sociedad civil nacionales e internacionales que apoyan a las personas con discapacidad. Y si bien el gobierno, por ejemplo, actualmente tiene toda una política social de vida mejor, únicamente se supedita a seguir otorgando esa ayuda mínima y de repente que las personas sean beneficiarias de alguno de sus programas como bolsas solidarias y todo eso, que al final no es malo, pero lo que requiere, eso es un paliativo así al momento, ¿verdad? No solamente para este sector, sino que a nivel general, sino que lo que requiere la persona es mayor amplitud, mayor cooperación, que el gobierno ejerza su presión sobre las instituciones, la empresa privada para que se cumpla la ley, otorgando incluso, el gobierno tenía hasta hace 2 años, año y medio, la Dirección de Discapacidad con una autonomía financiera y técnica orientado a apoyar a todo el sector. Por medio de un decreto, incluso el gobierno lo que hizo fue quitarle la autonomía a esta dirección, por ende le quitó su presupuesto, la convirtió en una unidad y entonces ahora es una oficina más del Estado. No una oficina, sí ejerce acciones que colaboran al sector, pero no de repente con la fuerza que tendría anteriormente, correcto. Okay. Con esto vamos a una pausa, ya regresamos. Seguimos aquí en su programa Dejando Huella, transmitiendo o grabando, mejor dicho, aquí en el restaurante House of Wings, que queda aquí por la Vía Olímpica, donde usted puede venir a comprar unas deliciosas alitas que después con nuestros invitados vamos a probarlas y van a ver que van a quedar encantados de estas alitas de este restaurante. Excelente, la estamos esperando ya. Estamos esperando que llegue el mesero, pero no sé qué pasa, ¿va? Bueno. Ya para continuar, cuéntenos que tienen algo muy especial para este próximo viernes. Jueves de diciembre. Jueves de diciembre. Cuéntenos ese día, ¿por qué es tan especial para ustedes? Bueno, es el día que se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Bueno, te cuento más o menos cómo surge. Luego que pasa el decenio de 1982 a 1983, perdón, a 1993, en el cual las Naciones Unidas otorga ese decenio para sensibilizar a los estados en la temática de discapacidad, la Asamblea General decide, por medio de una resolución, otorgar el 3 de diciembre de todos los años, conmemorarlo a la persona con discapacidad, el Día Internacional. Entonces, es sobre todo una fecha conmemorativa de celebración, de sensibilización, para recordarle a la sociedad, ¿no?, que la persona con discapacidad es parte nuestra, es parte del Estado, que se le debe integrar, no se le debe ver ahí de menos, no se le debe excluir, sino que integrarla plenamente. Entonces nosotros el 3, de cara al próximo jueves,
Estamos realizando una serie de acciones, nosotros como CIAR y que estamos en ejecución de un proyecto orientado al beneficio de las personas con discapacidad, con la ONG que representa Máximo, y junto con otra serie de organizaciones que están dentro del consorcio, como ser Juana Leclerc, Prepase, FURIL y el mismo CONADE, tendremos el 2 una actividad en la cual vamos a visibilizar esa imposibilidad de la persona a su entorno. Como la ciudad de Tegucigalpa, como el país, no es una ciudad inclusiva. O sea, cómo se le dificulta a una persona, y el cual también, al finalizar, tendremos una rueda de prensa en la cual también manifestaremos todo ese tipo de situaciones, los avances, cuáles son nuestras demandas, cuáles son nuestras peticiones como sector, y sobre todo qué es lo que se debe orientar en beneficio de la persona con discapacidad. Eso como un día previo a la celebración principal, que es el 3, en el cual todo el sector tendrá una caminata que inicia en el Parque Central, específicamente entre el MIN y el Correo Nacional, y recorre hasta la Plaza de la Merced, los bajos del Congreso, como un acto de visibilización también, de llamado de atención a la sociedad, de que aquí están las personas con discapacidad reclamando sus derechos, reclamando espacios y sobre todo sensibilizando a la población, a nuestras autoridades, ¿verdad? De que exista mucho más apertura, que exista mucha más conciencia sobre esta temática, sobre la persona como tal. Entonces, y este evento o esta celebración de 3 de diciembre, la gente puede asistir o es un evento, o sea, ¿son ustedes? No, ¿O es abierto al público? Es completamente abierto. Claro, nosotros tomamos el liderazgo porque somos parte del sector y estamos coordinando acciones, trabajamos la temática, pero invitamos a toda la sociedad, o sea, a todas las personas. Sabemos que el pueblo hondureño es muy noble, sabemos que el pueblo hondureño apoya todas las causas que van orientadas a beneficio de este tipo de sectores, a ayudar a su propio hermano hondureño, ¿no? Entonces invitamos a todo en este caso, pueblo capitalino, pero así la sociedad en general, a tener esa conciencia de que si bien ese día celebramos el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, pero que de igual manera ese día representa ese nivel de empoderamiento y de conciencia que debe tener la sociedad en general sobre esta temática. Entonces están cordialmente invitados, vamos a estar también realizando actos culturales, porque esos son aspectos también que evidencian, por ejemplo, que la persona con discapacidad tiene mucho potencial. Dentro del sector hay personas artistas, hay personas que se han superado, hay profesionales muy capaces. Entonces los invitamos porque realmente es un acto conmemorativo muy bonito, en el cual invitamos al acompañamiento de todos. Bueno, ya saben que están invitados a este evento, que sé que va a estar muy bonito y que se va a poder compartir con diferentes personas y conocer, pues, y también saber cuáles son las necesidades que se tienen, porque sé que son muchas necesidades, y también esperamos que la sociedad también podamos ser siempre solidarios, porque no puedo decir más, porque los hondureños somos bien solidarios con nosotros mismos. Entonces es importante dar siempre este apoyo, porque muchas veces sucede de que tal vez apoyamos en una fecha determinada y nos olvidamos el resto del año. Correcto. Son de esas cosas que siempre hay que tomar en cuenta, de que el apoyo debe ser todos los días, debe ser así. Y ahora ahora cuéntenos un poco, Máximo, que ha estado más como un invitado aquí, que espero que tenga esas ganas de compartir toda su experiencia y también poder compartir todo ese trabajo bonito que está realizando en nuestro país, ya que usted es parte de la ONG italiana CISP. Lo quería mencionar, pero estaba en italiano y yo no hablo italiano. ¿Cuál es el nombre? Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli. Ok, ahí está. Que en español es Comité Internacional para el Desarrollo de los Pueblos. Correcto. Sí. No, en el CISP
Es una organización italiana que nace en 1983, que tiene proyectos en casi 30 países en todo el mundo, básicamente, sobre todo en América Latina, África, Asia, pero también en el este de Europa, y algunos proyectos también en Italia. En Honduras. ¿Cuándo inició esta ONG en Honduras? Bueno, yo puedo decir que estuve casi en los inicios, porque CHISP llegó a Honduras como muchas otras organizaciones después del huracán Mitch, cuando, bueno, en 1998, creo que 2 o 3 años después llega CHISP a Honduras con proyectos de apoyo a la población, sobre todo en la zona norte del país. Entonces, que estamos en el país son casi 15 años desarrollando diferentes tipos de proyectos. Ahora, ese proyecto en específico del que ya vamos a hablar nace en el 2013, por lo menos la idea, cuando en Tegucigalpa se desarrolla el 4º Congreso de Prevención de la Discapacidad, que se llamaba Sin Acción No Hay Derechos. En el marco de ese congreso, CHISP participa como socio del programa Eurosocial, que es un programa muy grande de la Unión Europea que tiene diferentes componentes, y CHISP tenía con otras organizaciones su responsabilidad en la componente social. Entonces CHISP participa como parte del comité organizador de ese congreso y facilita la participación de los expertos, que después apoyarán a la CEDIS, la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, en la construcción de lo que es la política pública de discapacidad. En ese contexto es que se da un acercamiento entre el CHISP y organizaciones de la sociedad civil que trabajan en Honduras a favor de las personas con discapacidad. Estamos hablando de ICA, estamos hablando del Instituto Psicopedagógico Juan Leclerc, de FURI y de Paz. Creo que muchas de las personas de las más conocidas también. Conocen, sí, porque son organizaciones que trabajan desde hace muchos años. Y bueno, después en el camino se pone también como socio de este proyecto el comisionado de Derechos Humanos, CONADE. Entonces, eso es un poco para decir cuáles son los antecedentes, y a partir de ese congreso, de ese acercamiento, se forma el consorcio con estas organizaciones y se decide presentar una propuesta de proyecto a la Unión Europea. El proyecto es aprobado, es el proyecto promoviendo el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad y su desarrollo inclusivo. Esta ONG a la que usted pertenece depende directamente de la Unión Europea, por supongo. No, es una organización privada, una organización sin fines de lucros y de utilidad social, como se llama, que recibe financiamiento de diferentes donantes, que pueden ser donantes institucionales, como es la Unión Europea, o el Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia, o Naciones Unidas, o pueden ser donantes privados. En Italia existe una ley, no sé cómo es en Honduras, que por ejemplo, cada ciudadano, cuando hace su declaración de renta, puede destinar una parte de sus impuestos a financiar organizaciones sin fines de lucro. Entonces, yo como ciudadano italiano que pago impuestos en Italia, puedo mi declaración de renta, por ejemplo, destinar, se llama 8 por 1000. El 8 por 1000 lo puedo destinar al chip. Entonces, esa es otra fuente de financiación. Qué importante eso, porque uno directamente puede estar también como ciudadano, pues, estar apoyando a estas personas y fácilmente, como lo menciona Máximo, y a la ley, pues, que aquí se lo pongan en práctica, pues, porque así depende de tanto impuesto que pagamos. Son buenas prácticas que deberían adoptarse en el país, porque la ayuda entonces iría directamente. Exacto.
Ahora que ahí entra el componente del buen manejo y uso de los recursos por parte del gobierno. ¿Y qué proyectos han realizado ya en nuestro país? Bueno, a pesar de que, como decía antes, estoy casi desde los inicios, no que participo en todos los proyectos. Sin embargo, el CHISP tiene algunos sectores específicos. Uno es seguramente el tema de derechos humanos, y este proyecto que estamos desarrollando actualmente se enmarca en ese ámbito, en ese contexto de los derechos humanos, en el caso específico del derecho de las personas con discapacidad. Sin embargo, CISPO trabaja también en emergencia humanitaria, trabaja en el tema de seguridad alimentaria, trabaja en el tema de derecho de la niñez. Es amplio, ¿no? Es amplio, digamos, el sector, porque contamos con muchos años de experiencia, muchos profesionales, expertos en diferentes sectores, y contamos también con ¿cómo se puede llamar? Un portafolio de expertos internacionales que pueden apoyar dependiendo del país o del sector que estamos apoyando en ese país. ¿Qué resultados se espera obtener sobre el trabajo que han venido realizando? Ese proyecto actual que tenemos en consorcio con CIAR y con las demás organizaciones que acabo de mencionar, es un proyecto que vemos que tiene mucha potencialidad. Es un proyecto más ambicioso, es un proyecto no muy grande, pero que está enfocado hacia algunas actividades clave, porque eso depende mucho de que el CHISP está colaborando con instituciones hondureñas que llevan mucho recorrido en el tema, entonces que conocen el sector, conocen su problemática y también conocen cuáles son las claves, los puntos débiles donde es necesario dar más apoyo. Es un proyecto que tiene su objetivo principal es el de fortalecer el sector discapacidad de la sociedad civil, sea a nivel de organizaciones que están colaborando, sea a nivel de autoridades locales. Hay que recordar que ese proyecto no se está desarrollando solamente en Tegucigalpa, se está desarrollando en 6 municipios, 4 departamentos del país. No sé si Mauricio me quiere ayudar a nombrarlos, porque a veces Sí. me confundo con Sí, eso quiero preguntar antes de terminar. ¿Qué tanto están abarcando a nivel nacional? ¿Qué departamentos, qué municipios están apoyando con ese tipo de proyectos? Bueno, como decía Máximo anteriormente, son 6 municipios de 4 departamentos del país. Marale, San Ignacio y Guaymaca en el departamento de Francisco Morazán. El Triunfo en Choluteca, La Esperanza en Truca y Marcala en La Paz. Ese como el punto directo donde el proyecto se está enfocando y donde van a tener los beneficiarios directos, pero el proyecto apunta, como decía Máximo, con una ambición de generar una ampliación a nivel nacional a través de la formación de redes, las redes en las cuales en las comunidades, que evidentemente hay personas con discapacidad, se pueda fortalecer estructuras, personas, comunidades, patronatos, que estén orientados a ayudar, a colaborar a las personas con discapacidad, a brindarles el beneficio, a hacer incidencia a nivel local, por ejemplo, de municipalidades, para que la municipalidad integre a la persona, aperture una oficina o trabaje la temática de discapacidad. Entonces, prácticamente ese es el rango de acción del proyecto y en el cual estamos ejecutando, como decía Máximo, de manera conjunta con el resto del consorcio. Ya para terminar, siempre su palabra de despedida o algo que quisieran agregar que es lo que apoya en la entrevista. Bueno, en primer lugar agradecer el espacio porque bueno, estamos llegando a un público alternativo, un público distinto. Sabemos que es muy importante y que está sobre todo en expansión ahora lo que son las redes sociales, todo el mundo tiene acceso a ellas y queremos nosotros también abarcar ese tipo de espacios. El mensaje que yo le daría a
la sociedad en general y particularmente a ese sector es, en primer lugar, la sensibilización. O sea, que tengamos la conciencia de que la discapacidad no es exclusiva de una persona o de un grupo, que todos podemos optar a una discapacidad, por así decirlo, y que las personas con discapacidad tienen esa condición, pero que son iguales a nosotros, de que es tarea nuestra, ¿verdad?, incorporarlas, darles esa ayuda, ese apoyo que ellos requieren para facilitar el entorno, ¿no?, de ellos. Entonces, más que todo sería invitarlos a conocer un poco más de la temática. Creo que todos, al final de cuentas, o tenemos un pariente, o conocemos a alguien, o miramos a una persona con discapacidad, y eso tiene que ser un elemento en el cual nos indique de que esa persona también es parte de nuestra sociedad. Máximo. No, antes de todo, agradecerte por la oportunidad de estar aquí contigo y compartir lo que es nuestra experiencia y lo que estamos haciendo. Al mismo tiempo, me gustaría recordar, hablaba de la organización a la que yo pertenezco, CHISP, que lleva muchos años trabajando en Honduras. Al mismo tiempo, pero quiero agradecer también a la Unión Europea, porque hay que reconocer que, digamos, esos fondos vienen a fortalecer un sector que mucho necesita de apoyo, y agradecer a la Unión Europea por haber reconocido ese esfuerzo y lo que se apoya. ¿A una página o Facebook o página web que la gente nos pueda buscarnos para conocer más de ustedes? Bueno, actualmente la página de proyecto y todo lo que es el proyecto como tal está en construcción, pero puede acceder a las cuentas de Facebook, que es de la Coordinadora de Instituciones y Asociaciones de Rehabilitación de Honduras, igual la cuenta de Prepase, la cuenta de FURIL, de Juana Leclerc, y el CONAE también está dentro de su página web la información de la inclusión de ese proyecto. CHISP también está en proceso de integrarlo, ¿verdad?, toda su hoja informativa. Y sí, en la página web de CHISP ya pueden encontrar del proyecto, y así tener un poco más de información y claridad sobre lo que estamos realizando. Perfecto. Espero que sigan haciendo esta labor tan bonita, pudiendo ayudar a diferentes personas, y es importante también que puedan ir expandiendo poco a poco, porque sabemos que en nuestro país no solamente es Tegucigalpa, Choluteca, San Pedro, sino que también en muchos departamentos hay personas que sufren de esta discapacidad y que lastimosamente no se tiene, como mencionaste, Mauricio, datos del gobierno de qué zonas, porque tal vez si fuera un poco más, o si tuviera esos datos, podríamos atacar, por decirlo así, un punto más específico donde hay mayor discapacidad. No sabemos pues si Gracias a Dios, en La Ceiba o en Trujillo hay mayor personas que tienen cierta discapacidad. Correcto. Entonces es algo que me gustaría y en lo que nosotros podamos apoyar como Dejando Huella, pues estamos a la orden. Y pues gracias, y Cristian, ¿no?, por el apoyo, y no, sabemos que a través de tu programa ya nos estás haciendo una gran colaboración, una gran ayuda, dándonos a conocer sobre lo que estamos realizando. Y también gracias a ustedes por aceptar la invitación y ser el primer programa que tenemos en manera online o manera a través de las redes sociales. Sí. O sea que empezamos, ahora viene la jarita. Sí, vamos por una jarita, y recuerden dejar una huella de 5 estrellas para tener un mejor país. Buenas noches. Muchas gracias.